La historia de hoy eh, trata de aquella mujer famosa, la samaritana, ¿verdad? Que nosotros hemos leído en Juan 4, una historia preciosa donde Jesús se revela como el Mesías. Y es interesante porque es de las pocas personas a las que Jesús se les revela como el Mesías. Y, realmente el centro de la historia es esa, es como Jesús habla de él como el enviado, como el Mesías. Pero también podemos extraer de ella otro tema muy importante, muy interesante. Jesús vino a hablar de alguien más. Jesús vino a hablar no solo de quién era él también vino a hablar del Padre. Como vemos, el tema es, sucedió porque hablaron de él. Al inicio, ¿verdad? Yo lo había planteado, algo sucedió porque hablaron de él. Pero por espacio, ¿verdad? Cuando se publica decidí acortarlo. Pero manejémoslo así, algo sucedió porque hablaron de él. Y, y Jesús vino a hablar del Padre. Si vamos a Juan 14:10, Juan 14:10 nos dice cómo Jesús vino a hacer la obra del Padre y vino a hablar del Padre. Eso es interesante. Jesús dice que en Juan 10:30 que Él y el Padre son uno. Y Jesús viene a hablarnos de ese amor que el Padre siente por nosotros, de ese amor que el Hijo comparte con el Padre y de ese amor que el Espíritu Santo nos demuestra cada día que respiramos, cada día que levantamos desde el momento en que le conocimos. Él se nos vino a revelar y al igual que en la historia de hoy, Él se vino a revelar a los samaritanos. Como lo hemos hablado antes y lo sabemos, era un pueblo despreciado, ¿verdad? Por los judíos. Era un pueblo que lo consideraban menos. Y Jesús hace lo más extraordinario, como Él lo sabe hacer, hace todo aquello que va en contra de la tradición del momento y le habla a esta mujer. La historia, si ustedes la leen toda, Jesús se desvía del camino, ¿verdad? Con los discípulos, le dice que tiene hambre y se queda solo. Ellos se van a buscar el alimento. Cuando Jesús se queda solo, aprovecha para hablar con la samaritana. Y en el capítulo 4, verso 25, vamos a leer lo siguiente. Le dijo la mujer, hablando de la samaritana, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Y esto es lo que les mencionaba al inicio. Jesús usa las mismas palabras que utilizaron en el Antiguo Testamento los israelitas, las mismas palabras que usó Moisés para decirle al pueblo quién era el Dios que los estaba dirigiendo. Y Jesús viene y se le revela primero a una mujer, a una samaritana, ¿verdad? Alguien que no es de su pueblo y a una de las pocas personas con las que lo hizo. Y esto es bello ver ese amor del Señor por aquellos que son los más despreciados. Por eso nosotros tenemos que aprender que hay cosas que a nosotros nos podrían hacer sentir que no valemos, o que no somos buenos, o que no hacemos todo lo que el Señor quiere, y podríamos sentirnos menos delante del Señor. Pero es lo vil y lo despreciado que Él usa para llevar su gloria. Y vamos a verlo en este momento. La mujer escucha esa palabra, ¿verdad? Impresionante cómo Jesús le dice, no, le dice, sí, más bien a ti te estoy revelando que yo soy ese Mesías. Y aquí hay algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Esta mujer oyó las palabras de Jesús. Y esto es lo primero que hoy quiero rescatar de esta historia, que es tan profunda, que hemos hablado tantas veces de ella, pero hoy volvemos a hablar de ella, porque el actor principal aquí es Jesús, y Él nos muestra cómo le permite a esta mujer oír esas palabras de consuelo. Jesús desnuda a esta mujer, le hace ver todo su pecado. Ustedes pueden seguir leyendo la historia, ¿verdad?
Pero Jesús le demuestra que ella está pecando, cuál es su pecado, pero es una forma de mostrarle, de revelarle ese pecado, le digo yo, forrado de misericordia, ¿verdad? Con un manto de misericordia, porque aquella mujer no se sintió ofendida, humillada, sino que ella probó la misericordia. Razón por la cual esta mujer, después de haber probado esa misericordia, o sea, ella oyó, ella probó esa misericordia, fue testigo, la vivió, ella creyó. ¿Por qué digo yo que creyó? Si nos vamos a Juan 4:39, vamos a leerlo, dice el versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Ahí le está poniendo Pau, vamos a leerlo. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que da testimonio diciendo, me dijo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Verso 40. Miren, verso 39, qué importante. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de esta mujer. Pero ¿qué es lo que ella decía? ¿Qué es lo que había en su vida? No habían cosas agradables. Por eso les decía, lo vil y despreciado del mundo es lo que Dios utiliza para llevar su gloria, para avergonzar a los sabios. Esta mujer empieza a hablar de ese judío, ¿verdad? Alguien que no era de su pueblo y que de remate los odiaban o supuestamente se odiaban entre ellos. Un judío, a ella siendo mujer, con la clase de vida que había llevado, le ha revelado que es el Hijo de Dios. ¿Y qué hubo en ella? Hubo una fe. Ella creyó y lo contó. Y contó su pasado, tal vez lo que había vivido, porque ella sabía que ya muchos entendían cuál había sido su vida. Y ella habló de lo que Jesús hizo en su vida, de lo que le dijo en ese momento. Y muchos samaritanos creyeron. Miren qué interesante. ¿Qué sucedió? Muchos, no solo dice uno, dos, o los primeros a los que le habló, muchos creyeron por la palabra de esa mujer. Y esto me recuerda y me llena a mí de emoción porque me lleva a Romanos 10:17. En la versión Nueva Traducción Viviente, dice, normalmente lo conocemos este versículo por la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo. Qué bonito, ¿verdad? Por oír la buena noticia de Cristo. ¿Cuál fue la buena noticia que Cristo le dio a la samaritana? Seguramente le dijo, y ella sintió que ella había sido perdonada, que ella era parte ahora de los hijos de Dios y que ella era alguien importante para Jesús y que el mismo Hijo de Dios, el Mesías esperado, el Cristo, era el que le había dado estas palabras y la había satisfecho y llenado. Y ella fue y contó. Y es que es interesante, ¿verdad? Este proceso de oír, probar y creer. Y esto es lo que yo quiero que hoy recordemos. El oír, el probar al Señor y el creer. Yo sé que cada uno de nosotros ha tenido sucesos en su vida en los cuales el Señor se presentó y ahora nosotros tenemos de qué hablar. Yo le pregunto a usted, ¿qué sucedió en su vida para que pueda dar, como decimos dentro de la iglesia, testimonio? Pero como podríamos decírselo a otro, te quiero hablar de Jesús. Te quiero dar una buena noticia. Fíjate que si hay buenas noticias en este tiempo de tanta pandemia y de tantas malas noticias, yo tengo una buena noticia. Mira, fíjate que
yo era de esta forma, o a mí me pasó lo siguiente, o yo estuve enfermo, o fíjate que yo estoy en una situación tan difícil, pero ¿sabes qué? Jesús se acercó a mi vida, encontré una respuesta en Jesús, existe alguien que me ayuda en Jesús, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación que usted tiene en este momento? La samaritana había tenido muchos hombres en su vida y eso no fue estorbo para que Jesús la utilizara, sino que más bien fue lo que Dios utilizó para que otros vinieran a Él. Hay muchos que están viviendo situaciones iguales de difíciles que las suyas y hasta podríamos decir más difíciles que las nuestras. Y esta persona necesita su empatía, necesita que usted le comparte esa buena noticia, sin la necesidad de ser un teólogo, sin la necesidad de saberse la Biblia de pe a pa. Lo único que usted necesita es contarle lo que había antes en usted, lo que vivió o lo que está viviendo, cómo lo está viviendo, y que ellos sepan que también ellos pueden llegar al Señor, acercarse al Señor. ¿Cuántas personas se acercaron a Jesús y hablaron directamente con Jesús por la voz de la samaritana, por las palabras que dio la samaritana? Cristo nos ha dado mucho de qué hablar. Así que mi invitación ahí es que no nos callemos. Además, no solo es el hecho de que, ay, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Por el Señor y que qué buena soy yo. Es un mandato. Así como nosotros hacemos mucho énfasis en no matar, en no robar, y creo que lo vivimos, porque desde chiquitos se nos ha inculcado, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, y cualquiera de los otros mandamientos que hay, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Nosotros hemos vivido y hemos dado bastante énfasis a esos mandamientos en nuestra vida, pero ahora que hemos probado, que un día oímos, probamos y ahora creemos, también debemos de cumplir este mandato, y es Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y no es la cosa más complicada del universo. No necesita una fórmula de química, ni de matemáticas, ni de física que sea compleja. Es algo tan sencillo como decirle a su vecino, a su hijo, a su esposo, a su amiga, a su amigo, a su pariente, mira, aprovechar cualquier situación difícil que ellos estén viviendo y decirle, mira, yo tenía una situación similar, pero conocí al Señor, Él me ayudó, el estar leyendo la palabra no tienes idea cómo me satisface, cómo me orienta, cómo me da sabiduría, cómo he tomado mejores decisiones. Te invito a que leamos juntos la palabra, te invito a que conozcas a Jesús. Es necesario cumplir ese mandato y que lo hagamos de la manera más sencilla, como Jesús lo hacía, acercándose a una samaritana, hablando de su necesidad y diciéndole, aquí estoy, yo soy, te he buscado. Así que este es mi deseo, ¿verdad? El día de hoy, y es el anhelo del Señor que atesoremos en nuestro corazón este mandamiento, que empecemos a darle cumplimiento si no le hemos dado, y que atraigamos a otros como esa samaritana a Jesús, de modo que puedan oír, que puedan probar ellos mismos al hablar directamente con Jesús y que puedan vivir lo que es esa bendición de estar con el Señor toda nuestra vida, de recibir esa buena noticia. Así que solo para concluir, quiero leerles el verso 40 del capítulo 4. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y escuchan el 41. Muchos más creyeron por la palabra de él, de Jesús, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos, o sea que probaron, ellos comprobaron que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué bonito será que mañana alguien le diga, gracias a lo que vos me contaste,
Gracias al ánimo que vos me diste, gracias a la palabra que vos me compartiste, ahora yo hablo directamente con Él. Ahora mi vida depende de Él. Ahora todo para mí ha cambiado. Así que ánimo a compartir la palabra, a compartir esta buena noticia en un tiempo tan turbulento y de malas noticias, y a no quedarnos sin cumplir ese precioso mandato de ir por todo el mundo, ¿verdad? De ir por todo lugar donde usted está en este momento. Ese es el mundo que lo rodea, a predicar, a hablar, a enseñar de Jesús. Que el Señor les bendiga y que nos animemos y que el Espíritu Santo nos anime a cumplir este gran mandato.